Continuamos con el taller de dinámica de estructuras en ingeniería sísmica. Estamos dentro del tema 4, desempeño de estructuras ante la acción de los sismos. Veamos ahora el caso de los edificios escolares que se derrumbaron durante el sismo de Cariaco en Venezuela en el año de 1997. Este fue un evento de magnitud 6,9 que rompió alrededor de 30 kilómetros de la falla del Pilar, evidenciándose un desplazamiento de 35 centímetros. El foco estaba a 10 kilómetros de profundidad. El alineamiento de una carretera puso en evidencia el desplazamiento tectónico entre el bloque del Caribe y la placa suramericana del orden de 35 centímetros. Estamos viendo entonces la traza de la falla del Pilar que separa ambos bloques tectónicos. Cariaco es una población que estaba muy cerca de la traza de la falla, de hecho a varios centenares de metros. En este evento de magnitud 6,9 se estimó una aceleración aproximadamente de 0,52 G usando los modelos de atenuación más recientes del proyecto NGA. Comencemos con la escuela Valentín Valiente. Eran dos edificios prácticamente idénticos con muy poca diferencia entre ellos. Ambos experimentan la misma falla en el sentido de un gran desplazamiento en dirección longitudinal. El edificio de la izquierda sufre el aplastamiento por completo de ambas losas. En el caso del edificio de la derecha, una porción del edificio permaneció parcialmente estable. En la siguiente lámina mostramos el desplazamiento en esa porción del edificio donde las losas quedaron apoyadas sobre las paredes y notamos el gran desplazamiento que sufre o que sufrió una columna corta que se fracturó frágilmente y desplazó la viga hacia la derecha, y afortunadamente la losa quedó apoyada sobre las paredes, permitiendo pues que pudiéramos identificar el mecanismo de colapso. Un acercamiento a esta columna nos revela la situación. Aquí está la columna, el pedacito corto se fractura y se desplaza a la derecha y cae sobre la pared, la viga queda sobre la pared. Estas columnas cortas, como es sabido, son producto de las necesidades de ventilación e iluminación que hay en edificios escolares. En este figura de la derecha estamos viendo una escuela prácticamente similar a la escuela Valentín Valiente derrumbada. De hecho, en el país se han identificado un total de 104 escuelas prácticamente idénticas a la derrumbada, de las cuales 42 de ellas están en zonas de elevada amenaza sísmica que requieren una pronta intervención a fin de reforzarlas y protegerlas contra los futuros eventos sísmicos que muy posiblemente habrán de ocurrir. Las columnas cortas no era la única debilidad de este edificio escolar. Podemos mostrar otras características como es la ausencia de vigas en la dirección longitudinal, así como la poca dimensión de las columnas en esta dirección larga, la dirección del colapso. El edificio fue analizado en dirección longitudinal, la dirección del derrumbe, con el fin de identificar su desempeño durante este sismo. En esta imagen se ha quitado el techo para poder visualizar la estructura y las columnas cortas en esta pórtico longitudinal. Son solo dos pórticos en dirección longitudinal. En el de la derecha están las columnas cortas. Se realizó un análisis estático no lineal del edificio y vamos a mostrar los resultados de ese análisis. Mostramos ahora
la relación entre la fuerza cortante en la base y el desplazamiento lateral, em, notamos una primera respuesta o desempeño elástico lineal hasta que se produce la caída, pérdida de resistencia debida a la falla frágil de unas columnas. Estas son las columnas indicadas en la planta baja del edificio. Columnas cortas fallan frágilmente. Posteriormente se produce la segunda caída de resistencia por la falla frágil en las columnas del piso superior, las mismas columnas, hasta que finalmente alcanzar un desplazamiento cercano a los 7 centímetros se produce el desplome del edificio. Se agotó la capacidad de deformación de esas columnas cortas. Una imagen del edificio desplazado permite corroborar la bondad del modelo matemático para estimar el desempeño durante este evento sísmico. Una determinación de la demanda de desplazamientos de este edificio nos indica que estuvo en el orden de los 17 centímetros, que es una cantidad casi 3 veces mayor de la capacidad de desplazamiento que mostró el edificio en este análisis estático no lineal o también análisis de empuje progresivo. En definitiva, podemos argumentar que las causas de la falla de esta escuela, de estos dos edificios de la escuela Valentín Valiente, son debido a su poca resistencia y poca rigidez en dirección longitudinal, a su poca capacidad de disipar energía y a la presencia de columnas cortas que precipitaron los modos de falla frágiles. Sí es conveniente mencionar que estas son deficiencias conceptuales asociadas a los diseños que se hacían con las normas de la época. Esta es una estructura que fue diseñada en la década de 1950, a finales de esa década, donde se utilizó las normas para el cálculo de edificios del año de 1955. Este edificio fue construido en cumplimiento de esa norma, de tal manera que no fue por incumplimiento de la norma que el edificio falla, sino fue porque la norma era insuficiente para suministrar una capacidad y una resistencia apropiada para resistir ese evento sísmico de aceleración del orden de 0.52 G. El otro edificio escolar derrumbado durante el sismo de Cariaco, en la misma ciudad de Cariaco, fue el Liceo Raimundo Martínez Centeno. A la izquierda vemos una fotografía tomada 2 meses antes de la ocurrencia de este terremoto. A la derecha vemos el edificio después del terremoto y notamos cómo el techo de la planta baja está ahora sobre el terreno, producto pues de la falla de la estructura del nivel inferior, produciendo el aplastamiento de la planta baja. De hecho, eran dos edificios muy similares, separados por una junta de construcción. Ambos edificios experimentaron la misma falla, aplastamiento de la planta baja, y no se evidenció interacción o choque entre ambos edificios que pudiera usarse para argumentar que un edificio pudo haber ocasionado el derrumbe del otro. Como este Liceo Raimundo Martínez Centeno, hay un número importante de edificios escolares en Venezuela. A mano derecha vemos un edificio similar. Este techo de planta baja fue lo que quedó sobre el terreno. Son edificaciones de 3 niveles. Hay Se han identificado hasta la fecha 334 edificios como de esta tipología en el país, de los cuales 205 están en zonas de elevada amenaza sísmica que ameritan pues ser reforzados a la brevedad.
Se evidenció varias fallas de columnas cortas en el entrepiso superior, mostrada en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha vemos una configuración similar en un liceo muy parecido al liceo Raimundo Martínez Centeno y de la misma tipología constructiva. Se eligió para el análisis el cuerpo oeste del liceo. Es una estructura constituida por pórticos de concreto armado de baja ductilidad. En esta imagen solo se indican las paredes en la dirección longitudinal del edificio, que es la dirección este-oeste, que fue la dirección predominante del colapso. Notamos entonces la abundancia de columnas cortas en dirección este-oeste, y el pórtico que vamos a estudiar en detalle va a ser el pórtico B, que es también idéntico al pórtico E. Notamos que las columnas son de 35 por 35 centímetros cuadrados. Las vigas son más fuertes que las columnas en la dirección este-oeste. Las paredes son de 15 centímetros de bloques de arcilla. Se hizo en primer lugar modelos matemáticos para investigar los valores de los periodos de vibración del edificio, para lo cual se construyeron 5 modelos. El primer modelo es únicamente de los pórticos con sección gruesa. El modelo 2 incluye la escalera. El modelo 3 incluye las paredes a los pórticos del modelo 1. El modelo 4 incluye las escaleras y las paredes. Y el modelo 5 es los pórticos, escaleras y paredes más las secciones agrietadas. Notamos el efecto que tienen estos componentes en los valores de los periodos de vibración de los tres primeros modos. El modelo 1 es el modelo de mayor periodo, el modelo más flexible. Al incorporar las escaleras, el periodo se reduce de 0,81 segundos a 0,69 segundos del modo fundamental. Al incorporar ahora las paredes en relación al pórtico sin paredes, el periodo se reduce a 0,56 segundos. El efecto combinado de escaleras y paredes hace que el periodo sea de 0,51 segundos, y al incorporar las secciones agrietadas hay un ligero aumento del periodo hasta 0,69 segundos. Este modo fundamental en el modelo 5 es un modo en dirección este-oeste, que fue la dirección de derrumbe del edificio. El segundo modo es un modo torsional con periodo de 0,58 segundos, y el tercer modo es un modo con movimiento predominante norte-sur y periodo de 0,48 segundos. Se efectuó un análisis dinámico no lineal del pórtico B, que es igual al pórtico E. Es aquel pórtico que está localizado hacia el centro del edificio y que posee abundancia de columnas cortas. Son columnas de solo 40 centímetros de longitud. En esta imagen podemos apreciar el mayor tamaño, la mayor rigidez, y también es mayor resistencia de las vigas en relación a las columnas. Nótese que no es lo mismo desplazar la estructura hacia la derecha, o sea, hacia el este, que hacia la izquierda, hacia el oeste. Veamos, vamos a concentrar la atención en el nivel más bajo. Si cargamos hacia la derecha, aquí se presenta una situación de columna corta, porque esta pared está restringiendo el desplazamiento de esta columna. Pero ese no es el caso del resto de las columnas, por la presencia de estas aberturas, de estas puertas. Tampoco es el caso de la columna del eje 5. Por tanto, al cargar hacia la derecha tenemos una sola situación de columna corta. Al cargar hacia la izquierda, hacia el oeste, esta columna está impedida o restringida de desplazarse por la presencia de la pared, al igual que esta, el eje 4, el eje 3 y el eje 2. No es el caso del eje 1. Por tanto, tenemos 4 columnas potencialmente
de conducta frágil por las limitaciones que introducen las paredes. Las paredes fueron modeladas por medio de barras diagonales trabajando únicamente a compresión, es decir, sin resistencia a tracción. Es obviamente un modelo no lineal de la pared. Las propiedades de esa diagonal son una sección rectangular cuyo espesor es el espesor de la pared. El ancho de la diagonal se tomó igual a 0,12 veces la longitud de la diagonal para el caso de las paredes del vano más a la izquierda. Eran paredes que iban desde el eje de columna a la izquierda hasta el eje de columna a la derecha, pero para aquellas paredes donde había puertas se tomó un valor más pequeño, de hecho 4 veces más pequeño, y el ancho de la diagonal es 3% de la longitud de la diagonal. Estos son valores recomendados en referencias que han estudiado específicamente el modelado de paredes. En consecuencia, para el análisis dinámico no lineal se consideraron dos movimientos sísmicos, dos acelerogramas. Ambos acelerogramas están escalados de manera de que su aceleración máxima sea igual a 0,52 g, que fue el valor estimado para haber ocurrido en Cariaco en las escuelas en ese momento. El primer acelerograma es el acelerograma registrado en el sismo de Imperial Valley de 1979, con una duración de la fase fuerte de aproximadamente unos 10-12 segundos. El segundo acelerograma fue uno registrado en ese evento sísmico de Cariaco del año 97, pero en la ciudad de Cumaná, que estaba a aproximadamente 70 kilómetros de Cariaco. Por supuesto, es un acelerograma con una aceleración bastante más pequeña, del orden de 8% de g, que fue escalado para que su aceleración máxima fuera entonces de nuevo 0,52 g. Es un acelerograma de un poco mayor duración que el acelerograma del Imperial Valley. Vamos a ver la respuesta en primer lugar para el acelerograma número 1, y esa respuesta la mostramos en términos de la fuerza cortante y la deriva en cada entrepiso. La fuerza cortante como eje de ordenadas, la deriva como eje de abscisas para el entrepiso 3, el 2 y el 1. En el entrepiso 3 notamos una respuesta hacia el sentido oeste lineal y comienza a devolverse cuando se produce el colapso del edificio. Estamos argumentando que en esta respuesta cortante deriva, en este espacio, no se muestran daños en el entrepiso superior. En el entrepiso 2 notamos una primera caída de resistencia por una falla frágil en una columna corta, seguida de una segunda caída de resistencia. Vale la pena mencionar la diferencia de rigideces que hay entre la estructura cuando se desplaza hacia el oeste que cuando se desplaza hacia el este. Notamos cómo hacia la pendiente es mayor hacia el oeste debido a la mayor presencia de columnas cortas en esa dirección. En el entrepiso 3 notamos una primera caída de resistencia, la falla de una columna corta, seguida de la falla de otra columna corta. Son 3 y 4 columnas cortas que fallan frágilmente y luego se produce el agotamiento de otra columna de ese mismo entrepiso 1. El desplome del edificio ocurre para una deriva cercana al 12 por mil o 1,2%. El estado de la estructura al momento del derrumbe se muestra en esta figura. Fallaron por cortante frágilmente las columnas del entrepiso 1
del eje 5, 4, 3 y 2. La columna 1 llegó a su capacidad de agotamiento a flexión, y las columnas de los ejes 2 y 4 del entrepiso intermedio también mostraron fallas por cortante. Veamos ahora la respuesta para el acelerograma número 2. Ahora, además de mostrar las relaciones entre el cortante y la deriva, en cada uno de los tres entrepisos también mostramos la historia de la deriva con el tiempo. Deriva versus tiempo. Apreciamos cómo hay una parte vibratoria importante. Aquí pudiéramos reconocer el periodo de vibración del modo fundamental. La respuesta, de nuevo, en el entrepiso 3 tiende a mantenerse en el rango lineal elástico. Observen de nuevo la diferencia de rigideces en el sentido oeste y en el sentido este. En el entrepiso 2, de nuevo, hay una respuesta elástica, pero en el entrepiso 1, de nuevo, se muestra las caídas por las fallas en las columnas frágiles, fallas por cortante. Antes del segundo 5 se produce el desplome del edificio. El estado final de la estructura en ese acelerograma número 2 nos indica fallas frágiles por cortante en 4 columnas del entrepiso 1 y el agotamiento por flexión en la columna izquierda. En definitiva, podemos argumentar que las causas de la falla del Liceo Raimundo Martínez Centeno durante el sismo de Cariaco fueron debidas a su poca resistencia y rigidez, a su poca capacidad para disipar energía o limitada ductilidad, y a la presencia de nuevo de columnas cortas que precipitaron los modos frágiles de falla. Son deficiencias de carácter conceptual asociadas a la norma para la cual fue diseñada esta edificación. Esta correspondió a la norma del año de 1967 en Venezuela, y esta estructura, esta escuela fue construida a principios de la década de 1980.